Y también tenemos en la segunda hora a Álvaro Lamadrid. Álvaro Lamadrid, de Lamadrid es ex diputado nacional, es abogado, es dirigente político. Y qué mejor también para dialogar sobre, desde una perspectiva distinta, ¿no? De lo que es la política, de alguien que no integra parte del gobierno y que se considera oposición, su visión sobre cómo ve la realidad, ¿no? Cómo ve la realidad política, económica, social que está atravesando la Argentina. Así que vamos a hacer una breve introducción y ya venimos con nuestros invitados. Ayer se dio, fue 25 de mayo, se dio el Tedeum, donde Victoria Villarroel no ha sido invitada, ¿no? No ha sido invitada a ser parte, pero he visto mucha gente que fue parte que quizás no le hace bien al gobierno, ¿no? Pero más allá de eso y volver a entrar a las internas, digo que creo que era una fecha fundamental para volver a dar con aquellos que quizás son parte del gobierno, porque Victoria Villarroel no deja de ser la vicepresidenta de la Nación, y era una gran oportunidad para que el presidente tenga un gesto y por sí solo convoque una unidad dentro del propio gobierno, porque ya no, ni siquiera se trata de hablar de una unidad con la oposición o una unidad como la que proponía en su momento un gobierno de coalición Dualde, ¿no? Que Dualde siempre habló de unir a los argentinos y unir a la política, a la dirigencia política, y fue de los que más operó para voltear gobiernos. Pero más allá de eso, tener una perspectiva de unir dentro del mismo gobierno, porque si de dentro del mismo gobierno se pelean, se matan, se operan, que nada puede salir bien. ¿Por qué? Porque no solamente están operando el gobierno, sino que están operando a favor de lo que puede ser una futura oposición que quizás quiere disputar el poder el año que viene en las elecciones. Entonces, lo que uno tiene en claro es que en la política ganan los egos, gana, gana el no pensar en la gente, ¿no? Porque más allá de todo, el gobierno que la gente votó se compone también con un vicepresidente que es parte de este armado, es parte de lo que es el Senado y que muchas leyes que pasaron por el Senado también fueron aprobadas gracias a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y esto no es defender a la vicepresidenta, ni mucho menos. Pero a lo que voy es que la institucionalidad de un país presidencialista, que tiene un vicepresidente, que es una figura muy relevante, por más que mucha gente me va a decir, no, el presidente, sí, claro, el presidente es la figura más importante de la política y de la institucionalidad argentina. Ahora, la figura del vicepresidente es fundamental. Ustedes piensen que le pasa cualquier cosa al presidente y quien queda como presidente de la nación es el vicepresidente. Cuando Milei se va de viaje, ¿no? Porque tiene más viajes al exterior que viajes dentro de su propio país. La que queda como presidente de la nación es Victoria Villarruel. Entonces, digo, es de una inconsciencia bárbara que Karina Milei, porque ya ni siquiera es Javier Milei quien deja afuera a Victoria Villarruel, sino que es la propia Karina Milei. Esto también muestra la falta de autoridad que tiene el presidente con respecto a lo que es su hermana, quienes lo rodean, ¿no? También se vio en la actividad de ayer que tuvo el gobierno un saludo entre Lule Menem y Santiago Caputo, ¿no? Estamos viendo el mismo Santiago Caputo subió una foto dándole la mano a Lule Menem como si no hubiese pasado nada, pero realmente en la semana se estuvieron matando con Martín Menem. Entonces hay que analizar la foto. O ganó Karina Milei, que le dijo salí a bancar a los Menem porque te quedas afuera, o andás a ver con qué objetivo tiene esa foto, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo muy lejano a la intención de Santiago Caputo de querer subir esa foto, más que respondiendo a un mandato que alguien le dio para decir, bueno, calmemos un poco las aguas con respecto a las internas. Pero las internas existen, las internas son muy sangrientas dentro del gobierno, y yo diría que es una interna casi peronista, ya lo hemos dicho, es una interna peronista. Las internas peronistas terminan siendo feroces muchas veces para los propios gobiernos peronistas. Ya lo hemos visto en el gobierno de Alberto, donde Alberto la segunda parte de su mandato no tuvo poder y lo estuvo ejerciendo Sergio Massa, y donde Sergio Massa así deshacía como si fuera el presidente de la nación y se estaban matando entre ellos, y Alberto le daba a Cristina y Cristina le operaba a Alberto. Entonces
Todas estas cosas se ve que se está volviendo a repetir. Por otro lado, el PRO está activándose en las demás provincias, ¿no? Un Mauricio Macri que está yendo a Mendoza, que está yendo a Córdoba, está yendo a muchas provincias, con el sueño de que puede reactivar algo que para mí ya fue por sí solo. ¿A qué es lo que me refiero que ya fue el PRO? Que el PRO, como una opción por sí sola, no te saca más de 20 puntos. No está en competencia el PRO. El PRO lo que está haciendo Mauricio Macri es subir el precio para terminar negociando con la Libertad Avanza. Y ya estamos viendo que ayer hubo un saludo de hermanos, casi diría, entre Javier Milei y Jorge Macri, cuando el año pasado, para la misma fecha, no hubo saludo, sino que le dejó la mano colgando a Jorge Macri de parte del presidente Milei. Entonces, hay muchos signos de que están en tira y afloja, a ver quién saca más, quién saca menos, pero todo se encamina a que va a haber una alianza entre la Libertad Avanza y el PRO. Una de las personas que más está operando para que pase eso es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich quiere ganar en primera vuelta en la ciudad de Buenos Aires si no la ponen como candidata a vicepresidente. Porque esa es la puja. Patricia Bullrich está peleando para ser vicepresidente, por eso quiere acercar al PRO, para decir, bueno, le garantizamos la reelección al PRO, pero que nos apoyen, y yo voy como vicepresidente, ¿no? Entonces, estamos a más de un año de las elecciones y los políticos se están matando a ver quién están repartiendo los cargos antes de que llegue la elección, es una locura. Así que por lo pronto, Mauricio Macri, más allá de que quiera estar reviviendo el PRO y demás, no deja de tener la misma dirigencia que hace 20 años, ¿no? Y cuando digo dirigencia, la misma dirigencia que hace 20 años, no podemos seguir viendo a gente como Hernán Lombardi, a gente como María Eugenia Vidal, que ya fueron parte del pasado, que ya tuvieron injerencia en la gestión, y que habrán hecho algunas cosas bien, puede ser, pero hicieron muchas cosas mal también, ¿no? Entonces, si el PRO quiere expresar una vocación de cambio que hoy la Libertad Avanza, más allá de la figura del presidente Milei, no la tiene, va a tener que hacer una renovación profunda de lo que van a ser las bases, porque vos tenés que renovar tu fuerza política, no puedes tenerla en manos de Ritondo. Escuchame, hace 30 años gobierna Ritondo. Digo gobierna porque el PRO, o sea, Ritondo es autoridad del PRO en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto es el tipo que opera si vamos con la Libertad Avanza, si no van con la Libertad Avanza. Entonces, acá lo que tiene que surgir son nuevos opciones, nuevos liderazgos, porque acá los políticos se cansan de inaugurar escuelas de formación política con la nuestra y resulta que forman un montón de jóvenes, pero después los candidatos siguen siendo lo mismo. Sebastián Pareja dirige la Escuela de Formación Política La Libertad Avanza, pero el candidato termina siendo él, no los jóvenes que supuestamente forman, porque esta gente no puede formar a nadie. Y lo mismo pasa en el PRO. Y lo mismo pasa en el peronismo, en el kirchnerismo, en el masismo, no sé cuántas vertientes tiene el peronismo / kirchnerismo. Son varias vertientes. Entonces, Argentina es rehén de una interna feroz y no solamente del gobierno, sino también de la oposición. Porque tanto gobierno se están matando para adentro y la oposición también se está matando para adentro. Lo que menos están pensando es cómo van a hacer para sacar este país adelante. Porque el próximo gobierno que agarre este país, se va a encontrar con una macroeconomía ordenada, pero una economía diaria de la gente totalmente destruida. Y ahora vamos a hablar con la diputada Racini sobre estas cuestiones, sobre la economía, ¿no? ¿Cómo percibe ella la calle, más allá de lo que es la macroeconomía, que quizás es muy positivo no tener déficit, es muy positivo bajar la inflación, pero todavía la gente no lo siente en el bolsillo. Así que vamos a un cortecito y ya volvemos. Me transformo en agua, solo por subir al cielo y volver.
a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez. Por este sol quemaría mis días. Por este sol te entrego toda mi vida. Bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente. Bastará. Bastará. Ya lloví en tus tierras, fuimos barro sin saberlo bien. A través de tus ojos lo escucho una y otra vez. Por este sol quemaría mis días. Por este sol te entrego toda mi vida. Bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente. Just for you, girl, there's nearly nothing that a man wouldn't do, me say. Just for you, baby, just make a wish and make your dream come true. Tell you climb any mountain, swim any sea, just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right. Bastará solo con verte, bastará Baby girl, ver tu cielo de frente, bastará said I love you. solo con verte, bastará Hear me. ver tu cielo de frente. 20 años creando radio. 20 años creando futuro. Radio Sónica. Radio Sónica. Donde el streaming se convierte en historia. Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van 1000 días que no sé lo que decir. Y sin ideas de Buenos Aires a Junín. Oyendo letras de folk, leyendo un libro de amor. Te busqué, pues cada vez que te encontré, y en tus ojos no vi brillos como aquellos de Joe en el quinto bar, cuando me viste cantar. Y el verano trajo luces sobre el mar, y entendí que hay 1000 maneras de dar, aunque no te
te haya hecho bien. A mi manera te amé. No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Primeros en innovación, primeros en audiencia, primeros en streaming. Radio Sónica. Radio Sónica. Primera. Bueno, aquí estamos nuevamente, recibimos a nuestra primera invitada de hoy, que es un lujo, la verdad, tenerla aquí. Es Verónica Razzini, diputada nacional por La Libertad Avanza y además es empresaria. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos hoy y bueno, con ganas de charlar un rato. Yo también, la verdad que sí, es para hacer una entrevista muy enriquecedora, más que nada porque te estaba contando fuera del aire, hay muchos políticos que uno entrevista que quizás no se involucraron en política porque vienen del sector privado, sino que hay gente que hace política hace 50 años y vos lo ves en el Estado prendido continuamente. Digo, y tu caso es algo que es para resaltar. Sí, bueno, no vengo de la política, nunca hubiera imaginado en la historia de mi vida que podía llegar a terminar en este lugar. Hay días que realmente me pregunto qué hago en el Congreso de la Nación, porque para una persona como yo, que por ahí empecé trabajando en el barrio con mi papá, sí, en un negocio, que bueno, después se transformó en una empresa, pero que bueno, justamente lo malo de la política me interpeló a hacer algo más, a involucrarme, tratar de luchar contra la mafia sindical, que fue un propósito que tuve desde el año 2020 cuando bloquearon nuestra empresa durante 3 meses, y llegar a los resultados que hoy tenemos, ¿no? Donde realmente hay una política de Estado que lucha contra los bloqueos, logramos que hubiera un gabinete antibloqueos dentro del Ministerio de Seguridad, leyes llevando información y ayudando a un montón, a cientos de empresarios en estos años para formarse, para informarse sobre cómo luchar contra nada más y nada menos que contra la mafia sindical, porque lo que nosotros logramos fue que los empresarios pymes indefensos empezaran a defenderse solos, sí, unirse, defenderse solos, y de esta manera dar la batalla que nunca las grandes empresas se habían animado. Y para nosotros fue toda una novedad, y fue, creo que también un poco uno de los puntapiés iniciales hace algunos años atrás de esta lucha de decir vamos a romper con estas estructuras que se enquistaron en el poder y que armaron un instituto paralelo que luchaba contra las empresas en Argentina. Una locura, pero era así. Ahora te voy a llevar más para el lado del movimiento antibloqueos y demás, pero quiero conocer más tu faceta como empresaria. Contar una breve historia de la empresa, si pasó por varias generaciones. Sí, nosotros somos tercera generación. La empresa la empezó mi abuelo en el año 70 en Rosario. Después siguió mi papá, y en el año 2007 mi papá se enferma y ahí con mis hermanos tomamos el mando de la empresa, que era una empresa con 5 empleados y que para cuando yo me fui en el 2023, que dejo, sí, para venir a la función pública, teníamos en ese momento más de 100 empleados y bueno, fue una historia de crecimiento, de hacernos muy de abajo, muy de abajo. La verdad que con muchos años, con mucha experiencia, y la verdad que para mí fue aprendizaje continuo, ¿no? Porque sí, bueno, la pyme en Argentina es eso, es el aprendizaje continuo, es
estar corriendo en una carrera sin fin donde tenés obstáculos todo el tiempo. Este es un país que hasta hace unos años odiaba al empresario, Sí. odiaba al empresario y la gente debía odiarnos porque nosotros invertíamos o porque era una cosa muy loca, ¿no? Y yo siempre me rebelé contra eso y dije, no puede ser que se nos trate de esta manera. Nosotros no merecemos eso. Y bueno, y eso fue también un poco lo que me interpeló a involucrarme en política, transformar eso y mostrarle a la sociedad que Argentina estaba equivocada. Y creo que bueno, hoy estamos en un momento donde empezamos a entender cómo Argentina vivió equivocada durante muchos años, en muchos aspectos. Hemos sido engañados, viste que está el meme ese, hemos Sí. sido engañados. Bueno, hemos sido engañados, creo que muchos fuimos engañados durante mucho tiempo, pero se nos cayó la venda y creo que Argentina está llena de mucha gente buena, mucha gente trabajadora, gente que quiere salir adelante y que bueno, que hoy intenta a través de un rumbo completamente nuevo buscar otro camino. ¿Cómo hace una empresa con la situación de nuestro país que constantemente vive en crisis para sobrevivir varias generaciones? Porque Eso no es muy- todos quizás tuvieron la misma suerte, ¿no? Eso, Un eso país es tan muy- inestable como el nuestro. eso es muy difícil, eso es muy difícil. Realmente, viste que siempre dicen que los empresarios pymes son héroes, Sí. porque realmente es muy difícil, tenés que ser muy cuidadoso, tenés que tener un termómetro y siempre estar 3 pasos más adelante. Creo que es muy complejo poder sortear las distintas situaciones del país. Creo que es una habilidad que siempre dicen que un empresario argentino en el exterior es mega multimillonario Sí. porque está preparado para que todos los días te cambien las reglas del juego. Bueno, creo que hoy se está caminando hacia un camino muy difícil, pero un camino de estabilidad donde las variables empiecen a ser un poco menos, las posibilidades sean un poco más certeras, la previsibilidad para tomar decisiones pueda ser el camino de una Claro, vez que por no haya todas, demasiado ¿no? riesgo, ¿no? Si bien las inversiones llevan su riesgo, pero en Argentina es un Sí. riesgo extremo siempre. Sí. Bueno, es un país raro es un país raro donde la gente viene, de repente invierte, gana mucho dinero de golpe, pero el riesgo es sumamente alto. Bueno, creo que hoy lo que se plantea es volver a ser un país normal como cualquier país del mundo, donde las rentabilidades no sean exacerbadas, donde no vivamos gastando lo que no tenemos, donde empecemos a ser un país en serio, que tenga políticas que realmente acompañen al que invierte de una vez por todas, pero bueno, arreglar todos estos desajustes que tuvimos durante los últimos años no es una tarea fácil ni rápida, Claramente. y bueno, estamos transitando momentos todavía de dolor, creo, pero bueno, también empezamos a ver números que son alentadores, empezamos a ver que hay un bosque que no tenemos que dejar que nos tape el árbol. Ahora yo te voy a hacer alguna pregunta con respecto a la economía, la macro, la micro, pero contame cómo surgió la idea del movimiento antibloqueos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue tu experiencia en particular y cómo lo llevaste adelante? Bueno, el movimiento surgió, fue una idea que tuvimos con la hoy senadora provincial Florencia Arieto. En su momento, cuando yo estaba transitando el bloqueo de la empresa de mi familia, ella me empezó a llamar todos los días, me contó que ella tenía denuncias contra el sindicato de camioneros por situaciones muy parecidas a las que yo estaba viviendo, pero bueno, la nuestra fue muy particular, Sí. porque fue un bloqueo muy exagerado, fue una cosa que en un momento donde estábamos saliendo de la pandemia había específicamente el sindicato se había enloquecido con nosotros y bueno, eso le llamó mucho la atención a los medios, el tema se nacionalizó porque llegó a los medios nacionales y se hablaba de esto en todo el país
aparte un bloqueo que dure 3 meses, No existe. fue muy difícil de soportar, pero bueno, nosotros tuvimos esa decisión y esa convicción de dar esa batalla en ese momento. Y bueno, y después de algunos meses y cuando la justicia nos dice, nos da la razón en la justicia laboral, cosa que no había sucedido en la historia de Sí. Argentina, la justicia penal nos da la razón y mete presos a las personas que deben estar involucradas. Entonces fue como, claro, un antes y un después y había que aprovecharlo. Cuando reabrimos y podemos acomodarnos, de repente yo tenía que poner una consultora porque tenía una fila literalmente de empresarios que venían de todos los lugares a preguntarme cómo había hecho, cuál era la estrategia, qué tenía que hacer. Bueno, entonces ahí Florencia viene a Rosario a conocerme y el día que nos conocimos hubo mucha sinergia entre nosotras dos porque las dos teníamos mucha información Sí. sobre cómo había que atacar, cuáles eran. Y bueno, y armamos un protocolo y dijimos, che, vamos a empezar a ayudar a los empresarios, armemos un grupo de WhatsApp, yo tengo en transporte, yo tengo acá, me llamaron de allá, y armamos un grupo de WhatsApp que en menos de una semana eran más de 100 empresarios. Florencia tiene mucha llegada en los medios, entonces ella enseguida armó un Twitter en ese momento, armamos un Gmail y en 2 días tuvimos 187 denuncias de bloqueos distintos en todo el país. Era una locura. O sea, se puede decir que tu caso hizo público muchísimos más. Visibilizamos un montón. Bueno, enseguida los medios hicieron eco. La verdad es que los medios siempre fueron una de las claves del éxito del movimiento porque siempre nos acompañaron. Enseguida salió una nota en el diario un domingo al mediodía que después se replicó en los medios nacionales durante varias semanas y después empezaron a venir los casos muy fuertes como el de San Pedro, Sí. con los hermanos Rey, donde detuvieron por primera vez a 2 secretarios gremiales de camioneros. Una investigación enorme que bueno, está dando sus frutos, empieza el juicio oral. Después, bueno, tenemos secretarios gremiales procesados en distintos lugares del país. O sea, realmente se empezó a darle una batalla a la mafia sindical sin la ayuda de nadie en ese momento. Éramos solo nosotros tratando con los medios que exponían a los fiscales y que de esa manera no les quedaba otra que actuar como correspondía porque ya no actuaban a la sombra. Sí. Nosotros habíamos detectado que ellos tenían un protocolo de actuación y que todos los sindicatos usaban el mismo. Iban primero a la comisaría, arreglaban el comisario, entonces cuando vos tenías que hacer la denuncia nadie te venía a ayudar. Después ibas en ese momento a las secretarías de trabajos provinciales, donde eran prácticamente una escribanía de los sindicatos, y te apretaban para que cedas ante lo que te estaban pidiendo. Entonces vos terminabas dirimiendo problemas intersindicales que no tenían nada que ver con vos, que a vos te costaban un montón de plata, que aparte terminabas entregando tu empresa. Y bueno, fuimos detectando y aprendiendo y fueron muchos años de muchos bloqueos. O sea, abandono total del Estado, ¿no? Total. Que cuando te tienen que cobrar tasas, impuestos y demás están ahí presentes. Total. No, esto era el servicio, yo decía, era el Estado al servicio de la mafia, ¿eh? Era así, literalmente. Pero bueno, después todo cambió realmente. En el 2023 yo acepto una invitación para participar en política. Ya teníamos la asociación formada con nuestra personería jurídica. Florencia en el mismo camino también se involucra en la política. Creo que desde estos lugares logramos muchísimo más las dos. Y la lucha sigue por caminos diferentes, ¿no? El movimiento hoy sigue funcionando, tiene su comisión directiva. El movimiento hoy tiene reuniones con el Ministerio del Interior, donde se plantean diferentes problemas, porque no es que desaparecieron los bloqueos, ¿no? Los bloqueos siguen existiendo. Hoy tenemos un problema gravísimo en Vaca Muerta, donde, bueno, justamente las distancias son enormes, donde ahí rige la ley de la selva, es el desierto, las distancias son muy grandes, hay muchas cosas mezcladas, pero bueno, nosotros podemos aportar nuestra experiencia y el acompañamiento que pudimos darle a todos los empresarios.
ese vínculo de confianza, Sí. ¿no? ¿Pero crees que es fácil una coordinación entre nación, provincia y municipios para tratar de No. solucionar estos problemas? No, o sea, tendríamos que tener la intención. Creo que, mira, hay provincias donde se articula muy bien, La realidad es que la clave hoy para nosotros fue la generación del 134, que es el número para denunciar. De esa manera nosotros no dependemos de que una comisaría intervenga, porque sabemos que la comisaría está manejada por el sindicato siempre. Sí. Entonces, directamente ya el Ministerio de Seguridad entra de oficio y la denuncia ya queda en una fiscalía. Entonces eso nos gana un montón de pasos y vos protegés al empresario, Sí. porque no queda expuesto. Porque ese es el gran problema. El empresario estaba siempre tan expuesto que bueno, esto ha sido muy, muy importante. Y bueno, y se va profundizando. Después, vos hoy llamás al 134, haces la denuncia, viene Gendarmería y evitaste el bloqueo. El bloqueo no dura 2 horas. O una sea, hora. hoy es así Lo de que- fácil, digamos. Hoy funciona de esa manera. Puede que se demore un poco Sí. más, a veces siempre tenés casos distintos donde Pero no vas a tener un realmente- caso de 3 meses como fue el No, tuyo. absolutamente. No, como el mío no hubo nunca más algo así. Creo que lo más grave que tuvimos fue Lácteos Vidal, que bueno, que en realidad Lácteos Vidal se resolvió en el corto plazo el bloqueo, pero después una batalla judicial, porque también tenemos la mafia judicial en la justicia laboral, que está enquistadísima y que creo que es una gran batalla que tenemos que dar todavía. Bueno, ahora con la modernización y el Bueno, pase hacia ahí va de la mi siguiente justicia. pregunta. ¿Es suficiente una reforma laboral? Es un primer paso. No, yo creo que Argentina necesita muchísimo más. Esto es un primer paso muy necesario. Esto es decir, bueno, abrimos la puerta y rompimos un status quo de no poder hacer una gran reforma laboral durante más de 50 años en Argentina. Esta es la primera vez que se logra, donde se tocan un montón de temas. Creo que todavía los empresarios no tienen el conocimiento suficiente del abordaje de la ley, que es muy amplia, y bueno, y se va reglamentando de a poco, porque bueno, también es un cambio muy grande, Sí. es un cambio de paradigma en lo que es legislación del trabajo en Argentina. Es una herramienta importante. Yo creo que es eso. La modernización laboral es una herramienta muy importante para que podamos arrancar. Creo que es parte de todos estos condimentos que todas las semanas, todos los meses vamos teniendo. Vamos consiguiendo una estabilidad, vamos consiguiendo que el dólar se mantenga estable desde hace un tiempo, despacito se va acomodando el riesgo país, despacito se va... Entonces empezamos a ser ese país normal Claro. que necesitamos. Bueno, una legislación laboral que proteja de alguna manera al empresario que invierte, porque ¿viste? Es controversial este tema, porque todos dicen, no, es una ley que no ayuda al trabajador. No, la legislación laboral estaba completamente desmadrada. La legislación laboral no era una legislación que protegía al trabajador. Lamentablemente, el derecho laboral es un derecho protectorio que debe proteger al trabajador, pero en Argentina se había ido para el otro lado y, como siempre, al servicio de la mafia, y se creó la industria del juicio laboral, la industria de la vivada. Entonces, el trabajador que más trabajaba no era al que mejor le iba. Esta era una Argentina donde al vivo le iba bien. Y eso lo veíamos todos. Lo veíamos el que tenía una pyme, el que era compañero del que tenía la pyme. Sí. Lo veía yo, o sea, me lo contaban los chicos en la cámara, con el tema de los choferes y las asistencias y la gente que ponían a dedo y que te obligaban a tomar personal que después no venía, porque estos son del sindicato, entonces como son parte del sindicato, entonces no vienen a trabajar en todo el mes, y el que más trabajaba no era el que más ganaba, y bueno, todos los incentivos mal puestos, todos los incentivos equivocados, y bueno, yo creo que ahora tenemos el gran desafío de demostrar que con los incentivos correctos y caminando hacia el buen lugar,
con tiempo y sosteniendo las políticas reales, se puede ser un país en serio. Tenemos todo para hacerlo y como te decía, estamos en un momento donde geopolíticamente estamos muy bien ubicados. El mundo necesita nuestros alimentos, necesita nuestro gas, necesita nuestro petróleo, necesita nuestro litio. Sí. O sea, si tenemos las condiciones dadas y nos abrimos al mundo, creo que Argentina tiene una gran oportunidad. ¿Pero crees que no hay un obstáculo? Porque decís, todo eso es positivo y es así. O sea, si se Sí. darían esas condiciones, quizás estaríamos un paso más adelantado. Pero digo, quizás hace falta una reforma tributaria, un pacto fiscal entre Tal provincia, cual. nación y municipios, que los municipios han fundido pymes y me consta, con el tema de las tasas, con las clausuras y demás. Digo, porque por más que Nación baje algunos impuestos y desregularice algunas cosas, después todavía te queda provincia y te quedan municipios, que al bajar la presión tributaria nacional, los otros aprovechan y la van subiendo de a La poco. suben. Digo, ¿es posible llegar a...? Está Claro. sucediendo, sucede. Mirá, creo que el pueblo argentino ha madurado, ha madurado. Y como hablábamos al principio cuando llegué, nosotros tenemos un problema político en Sí. Argentina. Nuestros problemas son políticos y son ideológicos. Y es como te dije, yo creo que hemos sido engañados durante muchos años, durante mucho tiempo. Pero la gente hoy con el celular tiene una herramienta para informarse. Hoy todos los datos están al alcance de la mano. Entonces, la gente ya no es tonta. Y yo creo que no está dispuesta a volver a lo que fuimos hace 2 o 3 años atrás. Yo creo que la gente está muy segura de que ese es un lugar a donde no quiere volver, y la gente se comprometió realmente con este cambio. Creo que la gente cree mucho en este cambio, por eso uno debe ser muy responsable, ¿no? Porque el sacrificio enorme que está haciendo la población argentina para salir adelante es muy importante. Es un sacrificio que yo creo que no lo esperábamos. Creo que no esperábamos que la gente bancara como lo está haciendo. No, la gente le dio al presidente Milei un cheque en blanco, que quizás Sí. a otros gobiernos no peronistas cual. no se lo han dado. Tal cual. Yo lo creo así, pero no creo que el cheque sea en blanco. Yo creo que la gente también va a esperar la respuesta y confío en que, como todos decimos, el rumbo es el correcto. Esto va a empezar a pasar y estoy convencida de que estamos a las puertas de una Argentina nueva, de una Argentina que se va a refundar, que se tiene que hacer de nuevo, porque es una Argentina que viene muy complicada, porque somos un país que se acostumbró a gastar la plata que no tiene. Gastaba la plata que no tiene en educación, gastaba la plata que no despilfarraba, porque aparte la mal utilizaba. Sí, sí. Entonces, reordenar cada estructura va a ser un trabajo de mucho tiempo. Pero bueno, creo que también tenemos un presidente que no se mueve un ápice de sus objetivos y esa convicción lo lleva por el camino, y creo que bueno, despacito el resto de las estructuras vamos encontrando la manera de acompañar ese camino, ese Entonces, sendero. ¿crees que más allá de los buenos resultados de la macroeconomía, la microeconomía va a empezar a acompañar ese resultado? Yo creo que por defecto va a pasar, eso va a pasar. Lo que pasa es que bueno, vos estás ante un cambio de estructura demasiado grande, ¿sí? Vos tenías una Argentina que subsidiaba con asistencia a un montón de industrias, de una manera terrible, Sí. terrible. Entonces vos decís, es lamentable que durante tantos años se le haya sacado todo al campo, para asistir tal vez a otra industria en un 40, un 45, un 60%. Vos decís, ¿cómo puede ser que una industria no pueda funcionar si no tiene una tasa de asistencia del Estado de un 40 o un 60%? ¿Realmente funciona esa industria o es todo artificial? Claro. No podemos vivir en una industria artificial para decir compre nacional, compre nacional, compre nacional, porque en realidad es una mentira. Y como dice el presidente, se lo está sacando a 47 millones de argentinos. O sea, es un poco a todo, porque vos estás asistiendo, tal vez,
a una industria, no le pongamos nombre, como te dije antes, en un 45 yo estoy todo el día con las listas artificiales que sí, a lo mejor le daban trabajo a un sector de, no sé, 30.000 personas, 50.000 personas. Ponele. Pero no era la industria del principio del siglo XX, digamos. Pero son no es que fabricábamos de todo, industrias hacíamos, claro, que le hacían pagar carísimas las cosas, los bienes y servicios, a 47 millones de argentinos. Si no le daban acceso, tal vez, a poder vestirse de mejor calidad o en otras condiciones. Hoy los mercados se abren, la importación se abre y vamos al mundo real. Vamos al mundo real y tenemos que competir. Y bueno, el gobierno va a ir trabajando en acomodar las condiciones, que también va a ser un trabajo difícil, no va a ser un trabajo fácil, porque la idea de este gobierno no es poner condiciones para poner regímenes especiales para todo como existía antes, no, justamente la idea es desregular, sacar los regímenes especiales y empezar a hacer una economía que trabaje de verdad. Hace una semana en la Comisión Pymes recibimos a un par de semanas a la industria automotriz y ellos mismos nos contaban que en Brasil el 80% del armado de sus vehículos es importado. Entonces vos decís, bueno, entonces en realidad nosotros tenemos que ver cómo hace Brasil para llegar a esos números y manejar su industria también. Pero bueno, creo que también es cuestión de adaptarnos y necesitamos un poquito más de tiempo para poder ir adaptándonos también a la revolución de lo que es la inteligencia artificial, que nos ha avasallado en un momento donde nosotros estamos cambiando nuestra matriz económica, donde estamos cambiando nuestra matriz industrial, donde estamos cambiando completamente la manera de caminar de Argentina. ¿Pero crees que Argentina hizo los deberes a tiempo como para empezar a incluir dentro de su programa de gobierno o implementarlo en la sociedad el tema de la inteligencia artificial? Absolutamente no. Absolutamente no. Nosotros estábamos, o sea, cuando en el mundo se preparaban para la inteligencia artificial, nosotros estábamos desbloqueando empresas porque el sindicato se peleaba y no te dejaba abrir porque quería que cambies de sindicato, y los problemas de las pymes eran siempre estos, siempre estar ocupándote del problema que te causaba el Estado. Vos, o sea, ¿cuál es el problema principal de una pyme? Vas y hablas, no sé, hace unos meses atrás, y que me clausuran, que no puedo pagar los impuestos, que o sea, vos hasta hace un tiempo no podías importar, tenías que pagar coima, la CIRA, toda esa cuestión, o sea, no podías tener las materias primas para poder producir. O sea, vivíamos en el mundo donde era, como te dije antes, la carrera de obstáculos para ver cómo hacías para levantar la persiana, y después todo el tiempo contando cuánto tenés que pagar de impuestos. Vos llegás a mitad de mes y no llegaste todavía a ver si podés tener una rentabilidad, porque te la pasás pagando impuestos y te embargan o sea, es realmente muy difícil para una pyme producir en Argentina. Y ahora la revolución industrial de la inteligencia artificial que te cambia la manera de consumir. Pero muchas veces es el mismo Estado la que no lo implementa. A ver, vos recorres cualquier hospital de la ciudad de Buenos Aires, no me quiero imaginar en provincia de Buenos Aires, ¿no? O en las demás provincias, y hay gente haciendo fila a las 3 de la mañana en un hospital para sacar un turno. Digo, entonces los gobiernos hablan de la inteligencia artificial, pero una señora mayor o lo que sea, tiene que ir a pasar a dormir a la fila de un hospital. Digo, con la inteligencia artificial creo que se solucionaría de la mejor manera. Bueno, yo creo que en el tema salud hay algunos hospitales que se están empezando a ayornar a eso, porque también esto es baja de costos importantísima, porque la realidad es que también hay un montón de procesos que van a quedar completamente obsoletos. Hoy la verdad es que te contaba más temprano que estuvimos en las oficinas de la UIA, donde fuimos a recorrer un poco estos procesos de
de utilización de la inteligencia artificial Sí. en las distintas industrias, en el agro, en el comercio, en la industria, y la verdad es que es impresionante, impresionante. Y bueno, el mundo se tiene que ayornar a esta nueva forma, a esta nueva manera. Nosotros hablamos de que en Argentina tenemos una cantidad de desocupación. En España está pasando exactamente lo mismo, o sea, esto está pasando en el mundo entero, no está pasando solo en Argentina. Porque bueno, esto es una revolución industrial de la cual vamos a perder muchos puestos de trabajo, se van a generar muchísimos otros, se van a generar muchísimos otros porque vamos a consumir de una manera diferente, porque vamos a vivir nuestra vida de una manera distinta, y bueno, y nos iremos adaptando a esto como hacemos siempre los seres humanos. ¿Cómo está viendo el rol de la oposición? ¿Un rol constructivo? ¿Un rol destitutivo? No, absolutamente, no, constructivo para nada. No, La no. oposición incluye al PRO. No sé, el PRO... Todo lo que no sea la libertad avanza todo- es oposición. No, bueno, entonces tenés tintes diferentes, porque el PRO ha acompañado a este gobierno muchísimo, y bueno, y compartimos la visión de lo que queremos, el rumbo hacia dónde vamos. Después, bueno, podés tener diferencias, pero realmente uno al PRO lo siente cerca. Yo vengo de ahí, así que realmente uno no sienta al PRO como una oposición. Veremos, bueno, de cara, ¿viste? Cuando vienen elecciones, cómo la cosa se polariza. Claro. Pero bueno, si hablamos de lo que es la oposición estuvo tratando de poner todas las piedras en el camino que pudo durante este último año, y la verdad que a veces hasta da bronca, ¿no? Hasta da bronca porque vos decís, ahora te preocupan los jubilados, ahora te preocupa la universidad pública. Hicieron un desastre, nos dejaron en el peor de los infiernos, y bueno, eso es el egoísmo de la política, Claro. ¿no? El egoísmo de la política argentina, que bueno, que es lo que nosotros tenemos que lograr revertir. Yo creo que ese es el gran desafío, poder hacer de Argentina una ideología de que independientemente de la bandera política, cuando este gobierno se vaya, se siga por el mismo camino de crecimiento, se siga por el mismo, decir, che, bueno, mirá, nos podemos mover un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero el rumbo tiene que ser siempre el mismo, el de crecimiento. No podemos seguir pegándonos tiros en los pies, pero bueno, ahí está el gran desafío también del pueblo argentino, de entender que no podemos hacer tan malas elecciones a veces y poner en el poder a políticos que nos han dejado en la ruina, ¿no? Como la Claramente. intención. ¿Crees que la interna que hay en el gobierno le pueda llegar a hacer daño o es algo natural de la política que se da, digamos? Yo creo que cuando hablan de la interna, yo lo veo como peleas de oficina. No sé, a lo mejor porque uno lo ve desde adentro, Claro. tal vez, y nosotros no le damos tanta trascendencia. La verdad es que yo ayer estuve mirando un poco la tele a la tarde y realmente me llamó la atención, porque que si estaban caminando en línea recta todos Sí. juntos, que si estaba más a la izquierda, más al costado, que si lo otro. Y uno a Parecen veces peritos los periodistas a veces. estando ahí adentro, vos decís, che, sí, salimos, fuimos para acá, te fuiste a saludar a la gente, te quedaste charlando, después te fuiste, che, te llaman, te dicen, mirá que vamos para tal, dale, ahí voy. O sea, y hacen todas unas novelas, y la verdad es que diferencias y puntos de vista distintos hay en todos lados. Hay en las oficinas, en las instituciones, en los partidos políticos, y bueno, y el gobierno también es un equipo de trabajo, y seguramente que hay puntos de vista diferentes, pero creo que bueno, también se viene haciendo un trabajo sólido, y creo que bueno, que hay que apoyar eso que es el resultado que se consiguió hasta acá. Son resultados muy difíciles que otros gobiernos no han logrado. El trabajo que se está haciendo desde el Congreso es muy importante, muy importante. Estamos haciendo reformas estructurales muy grandes, y ojalá que bueno, que
pero bueno, eso es también un trabajo mancomunado, Claro, sí, de sí. que tiene que acompañar la economía, se hacen las transformaciones, ¿viste? Es como todos los días ir dando pequeños pasos. Yo estoy muy entusiasmada de que esto pueda continuar adelante porque creo que avistamos una Argentina distinta para nuestros hijos. Que ¿Qué es se lo que viene en el queríamos. Congreso? En el Congreso se viene, bueno, la ley de ludopatía, vamos a estar debatiendo la derogación de la ley de góndolas, vamos a estar debatiendo, ¿qué me falta? Son 4, que hoy las estuve mirando un poquito. La verdad es que bueno, venimos trabajando muchísimo, se van a mandar más proyectos. Bueno, en el Senado ya se consiguió dictamen sobre la ley de propiedad privada. La verdad es que son tantos cambios muy importantes. Sí. La ley de lobby, creo que la ley de lobby es algo que también, viste, es empezar a dejar la hipocresía de lado, dejar de victimizarnos. Y sí, al Congreso vienen los representantes de los sectores, me parece que es perfecto, así debe ser. Y hay que transparentarlo y dejar de vivir en un problema por cosas que yo creo que muchas veces son hasta ficticias. Y sí, el sector del campo viene al Congreso, claro que sí, nos enseñan, nos muestran, nos explican lo que se necesita. Creo que, bueno, tener una ley para transparentar eso va a ser muy importante. Y bueno, y dejar de tener estas cosas que durante mucho tiempo fueron un problema y transformarla en traer soluciones, ¿no? Creo que eso es un trabajo importante. Creo que ser legislador en estos tiempos está bueno. Está bueno. Está bueno, sí. Y más, digamos, en un Congreso que es reformista. En este A tu Congreso, criterio es reformista. en este Congreso tan reformista. La última pregunta, ¿reelige Milei? Yo creo que sí. Tengo toda la fe de que sí, de que va a pasar, porque nos está faltando que se vean un poco más los resultados. Eso es una cuestión de tiempo, va a suceder. Creo que se están haciendo las cosas bien. Tengo mucha convicción en que se están haciendo las cosas bien y que es lo que realmente se necesita. Si hacemos las cosas bien, los resultados se tienen que dar. Me tomo el atrevimiento de hacer una preguntita más. ¿Te llama la atención hacer política en Santa Fe? ¿Para algún futuro? La verdad que no me lo he preguntado todavía, no he tenido tiempo. El Congreso, desde que yo ingresé, me absorbe completamente. Lamentablemente es difícil hacer política en la provincia con una bandera distinta. Creo que les debe pasar a muchos. Por los egoísmos de la política que te decía al principio. A veces es complejo, ¿viste? Están las chiquilinadas de cosas que van pasando y estar todo el tiempo polarizando, no pensar todos en un bien general de la gente y después, bueno, querer quedarse con el premio de una cosa o de la otra. Yo tengo una visión más pyme de la política diferente. Yo siempre voy a la optimización de recursos para lograr el objetivo. A mí, la verdad que muchas veces esto de si me quedo con la bandera de esto, me quedo con la bandera de la otra, o si pará porque el rédito político me lo tengo que quedar yo, y a mí, la verdad, a veces me dicen, no, pero vos sos, esto lo hiciste vos, que te quede a vos el mérito de esto. La verdad que a mí mucho no me importa eso. Pero bueno, también después se paga. No, claramente. Hay que ocuparse. Pero bueno, todo es un gran aprendizaje. La verdad es que yo estoy admirada de todo lo que aprendí este tiempo acá en el Congreso. Estoy muy feliz de tener esta oportunidad. Creo que es única. Yo cuando me involucré en política lo hablé con mis hijos. Y les prometí que iba a hacer algo para que ellos no se fueran, porque tengo una hija de 20 años que en ese momento me decía que se quería ir del país, y le dije que yo no quería que ella se fuera y que iba a hacer esto para... Te bancaron la decisión. Para que ella no se fuera y bueno, mi objetivo es ese. Y hoy todavía me está bancando, así que ojalá que sigamos así. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. No, un placer. Cuando quieras, estás más que invitada. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Vamos un cortecito y ya volvemos. Hace 20 años, cuando el streaming era apenas una idea, en Buenos Aires, Argentina, nacía algo distinto. Una radio que no iba a seguir ningún camino, iba a marcarlo.
Hoy Radio Sónica es la más importante, la más vista de América Latina. Ganadora del Martín Fierro Latino 2025 como mejor canal de streaming. Reconocida por la legislatura porteña. Premiada por Éter, Argentores y elegida por millones. Radiosónica.com.ar. Sonido global. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 7 de la tarde. En radiosónica.com.ar accedes a un portal donde podés leer noticias, escuchar la radio en vivo y ver toda la programación. Contenido exclusivo, actualizado y pensado para acompañarte en cada momento del día. Radio Sónica. Radio Sónica. Información multiplataforma en tiempo real. Ritrobo es una barra móvil, pero también es un punto de encuentro. Es una invitación para vivir grandes momentos junto a quienes queremos. Dale a tu evento lo mejor. Ritrobo barra móvil. Ingredientes de primera, tragos únicos y atención personalizada. Ritrobo barra móvil. ¿Querés saber más? Búscanos en Instagram. Somos Ritrobo barra móvil. ¡Viva el teatro! Maravilloso encuentro entre extraordinarios artistas del quehacer teatral. Diferentes lenguajes, singulares poéticas, distintas generaciones. Un viaje de alto vuelo que no te deja afuera. Idea, producción artística y conducción de Gabriela Romeo. ¡Viva el teatro! Lunes, 14 horas por Radio Sónica. Del arte de combinar dos de nuestras mayores pasiones, la parrilla y la pizza, nació Parripizza. Elaboración artesanal, una increíble variedad de combinaciones. La verdadera pizza a la parrilla está en zona sur y se llama Parripizza. Delivery al 11 60 38 50 62. Y ahora también podés llevar la mejor pizza a la parrilla a tu evento. Sí, pizza libre para vivir momentos únicos. Más info en Instagram, @par.ipizza. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate La Buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerba-mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cada celebración es diferente, pero con la decoración correcta es mágico. MCM Decoraciones, ambientaciones para todo tipo de eventos. También cursos de globología para todos los niveles. Preguntanos todo lo que quieras al 11 28 72 9009. En Instagram y Facebook, @MCM_decoraciones. ¿Tenés un programa o una idea? Deja de pensarlo y activarlo. Envía tu propuesta ahora mismo al 11 22 62 77 28 y sumate al staff de Grupo Sónica. 3 estudios de streaming profesionales totalmente equipados, más un estudio de podcast disponible para vos. Hacete ver, hacete escuchar. Grupo Sónica. Escribinos y arrancá. Hace 20 años, una idea empezó a transmitir desde internet. Hoy, esa idea es líder en streaming. Radio Sónica. 20 años haciendo historia. Cuando la tecnología y la pasión se unen, la radio trasciende y llegan los premios. Radio Sónica. Martín Fierro Latinoamérica 2025. Al mejor canal de streaming. 20 años creando radio. 20 años creando futuro. Radio Sónica. Radio Sónica. Donde el streaming se convierte en historia. Es más fácil olvidar.
No se trata solo de escuchar, se trata de conectar, interactuar y ser parte. Transmitimos ideas, contenidos y experiencias en tiempo real. Radio Sónica. 20 años haciendo historia. Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna, me voy a cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas, el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas, el carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal, y están los remolinos en los arenales del bailar, y están los remolinos en los arenales del bailar. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores de los dólares, bailan las cholitas, el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas, el carnaval. Eugenita, ¿quién te vio? En la puna triste te vuelve a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Me voy yendo, volveré. Los dólares solos se han vuelto a quedar. Se quemará en tus ojos, samba enamorada del carnaval. Se quemará en tus ojos, samba enamorada del carnaval. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las abajeñas
Primeros en innovación. Primeros en audiencia. Primeros en streaming. Radio Sónica. Radio Sónica. Primera. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un nudo con tu voz y un sigo como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me hago. Bueno, abrimos la segunda parte de nuestro programa. Le damos la bienvenida a Álvaro de la Madrid. ¿Cómo estás, Álvaro? La ¿Qué verdad que tal? es un honor tenerte aquí presente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bueno poder estar acá. No había estado nunca, así que te agradezco mucho. Bueno, bienvenido y ojalá que te sientas cómodo. Contame un poquito de tu faceta personal. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicás? ¿De dónde venís? Bueno, Para yo- aquello, porque muchos te ven como alguien que pelea políticamente en los debates y demás, pero no conoce quizás un poquito Claro. de tu faceta personal. Sí, un poco conocen, pero lo tienen así como no tan claro, ¿no? Porque Sí. bueno, yo soy bonaerense, yo soy nacido en Navarro. Navarro es un pueblo que está a 120 kilómetros de la provincia de capital, agrícola, ganadero, muy tambero, y yo me crié en el campo. Viví mis primeros años en un campo, literal, a Sí. 14 kilómetros de Navarro. Más cerca de Lobo vivía que de Navarro, Mirá. pero era el último tramo, Sí. digamos, del partido de Navarro, límite con Lobo. Después mis padres compraron una casa en el pueblo, yo ya cuando estaba con la primaria, ¿no? Pero bueno, siempre milité en el radicalismo, muy joven, fui presidente de la Juventud Radical en la ciudad y en la provincia. Estudié abogacía, me recibí en la UBA. Somos 5 hermanos y 4 abogados. Mirá. Ninguno salió como mi viejo, que es veterinario. Tiene 85 años, vive, pero te quiero decir, nadie volvió a tener algo que tenga que ver con el campo, ingeniero agrónomo. ¿Estudiaron Derecho por la política o porque es algo que No, les gustó? no, qué sé yo, Silvina, la más grande, fue la primera, después estudié yo, y después Natalia, y después Amparo, que es la más chica, pero yo un poco tal vez sí, el único, ¿no? De los 4, porque siendo muy joven tenía esa indefinición entre estudiar relaciones internacionales o abogacía, Sí. ¿no? Me incliné más por la abogacía, pero bueno, me recibí muy joven, pasé por la facultad como un flash, me recibí a los 22 años, No, rico. empecé, di materias libres, bueno, a mí me pasó, para explicarlo fácil, yo siempre lo digo y con eso ya la gente entiende, para mí la universidad fue más fácil que la secundaria, porque estudiaba únicamente lo que me gustaba, Sí. ¿no? A mí no me gusta mucho las ciencias duras, las ciencias naturales, las ciencias exactas, la bioquímica, la física, la matemática. Entonces, bueno, estudiaba Derecho, me gusta la política, siempre desde chiquitito, entonces me resultaba tremendamente fácil, di prácticamente un año libre. Cuando dar materias libres era mucho más difícil que ahora, no Sí. sé por qué motivo, pero realmente es así, por la exigencia tal vez de los profesores, ¿no? Mucho más exigente, no digo que ahora no lo sea. Bueno, me recibí, ejercí la profesión en Capital, en el estudio de mi hermana, la más grande, tenía muchos trabajos, era muy productivo en esa época, muy inquieto, ¿no? Medio autodidacta también. Trabajaba en un estudio con mi hermana, en otro estudio con otros 2 abogados que hacíamos otras cosas distintas, y era abogado del Banco Société Générale, hoy Superville. Éramos 30 y pico de abogados que atendíamos todas las cuestiones legales de todas las sucursales del banco, ¿viste? Un banco, el Barón de Superville, ¿viste? Sí. De francés. Bueno, imagínate, yo estaba solo, no estaba ni casado, no tenía hijo, era una máquina de producir, ¿viste? Con 3 trabajos, bueno, un poco me pasé de eso, ¿viste? Un día me encuentro bajando un ascensor, tomaba la línea B para ir
al banco, ¿no? Corrientes y Reconquista, y bueno, y sentí como una cosa que dije, yo no voy a vivir así toda mi vida. Me entró como una cosa, ¿viste? Como un rayo divino celestial que me atravesó. Y bueno, dejé todos los 3 trabajos y me fui al sur, a Calafate. Lugar que ya conocía, a donde yo había ido durante 3 veranos, los 3 meses, diciembre, enero y febrero, mientras estudiaba Derecho, porque trabajaba en una agencia de viajes y además en un estudio jurídico haciendo mis primeras armas, pero en una agencia de viajes que iba solamente los veranos a ser receptivo a Calafate y a Santa Cruz. Como fui 3 años seguidos, y vos fijate, mirá las vueltas de la vida, todo está relacionado, yo llego cuando Kirchner empieza a pelear por la gobernación de la provincia de Santa Cruz. Vivo todo ese proceso. Como iba 3 años y Calafate en ese momento tenía 2.000 habitantes y me veían los 3 meses del verano siguiente, imagínate, una persona en 2.000 se hace notar. Aparte yo estaba en un lugar por el cual pasaba toda la gente, ¿viste? Los turistas, los transportistas, los guías, los hoteleros, los restaurantes, todo el mundo me conocía. Bueno, entonces pensaron que yo me había quedado a vivir ya en esa época y que viajaba para estudiar. Cuando volví, no fue como una sorpresa, vino Álvaro, ¿de dónde viene? No, como ya estaba esa historia, todos dijeron, bueno, sí, pero ella viene de los 90, ¿viste? 90, 91. Entonces me fui a un lugar conocido, pero sinceramente me fui con eso. No sabía cuánto tiempo me iba a quedar, pero estaba muy cansado de la vida que llevaba. Eso que yo te decía del ascensor, yo tuve una sensación, yo ahí tenía 25 años, y hacía la vida como de un hombre de 60, de 70, lleno de obligaciones, pero de obligaciones muy pesadas. Y además acostumbrado al ritmo del campo. No, pero muy pesada para un joven. A mí iba gente al estudio o al banco, me decía, quiero hablar con el doctor de la Madrid, y una cara que, viste, representaba 19, no 25. Pensaba, viste, y le decía, sí, soy yo, viste, cosas insólitas. Siempre me considero hoy día un muy buen abogado, pero en ese momento, bueno, no te acompañaba esa cuestión, ¿no? Alguien que lleva una cosa súper importante, ¿no? Y se la encomienda a una persona tan joven, está ese prejuicio, ¿no? Bueno, uno lo sorteaba y rápidamente demostraba, ¿no? Que no pasaba nada, que no era uno, que era un equipo, que era un estudio. O sea, pero sentías que quizás estabas quemando etapas muy rápido. No, las quemé, no es que sentía que las estaba quemando, las quemé. A ver, ¿las quemé en qué sentido? En el tema de las responsabilidades, yo nunca dejé de hacer nada. Siempre fui un joven, viste, inquieto, que salía a la noche, que iba a dar un parcial sin dormir. Y yo hice una vida normal, como cualquier joven, que esas cosas hay que hacerlas en ese momento, ¿no? Pero ni bien me recibí, sin dejar, porque yo seguía con... Imagínate, cuando yo te cuento esto de los 25, la mayoría de mis amigos estaban promediando sus carreras. Y yo ya tenía 3, 4 años de ejercicio profesional, 3 trabajos. Me había comprado un departamento, un auto, un terreno en Navarro. Por eso te decía que era como una máquina de producir, ¿no? Y dije, bueno, pero esto no es una carrera contra nadie. Yo tengo que cultivar mi vida, que hacer otras cosas, que encontrar satisfacción en otra cosa. Yo nunca fui una persona, digamos que el objetivo de mi vida es hacer dinero o asociar el éxito al tener, para nada. Entonces, bueno, también pude tomar esa decisión, ¿no? Porque vos sabés que fue muy, muy importante lo que te voy a contar. A mí me marcó muchísimo. Cuando yo me fui al sur, todos mis amigos me decían, vos estás loco. Porque no solamente que dejé todos los trabajos, vendí todo, yo me fui totalmente convencido, bueno, no sabía cuánto me iba a quedar, pero no fui como a probar, ¿viste? Bueno, alquilo, no, entonces me decía, vos tenés todo lo que cualquiera de nosotros queríamos, pero me lo decían bien, intentando dar un buen consejo, con miedo, y bueno, yo nunca tuve miedo y me fue bien, ejercí la profesión en el sur, todo, pero me pasó como El secreto de tus ojos, ¿viste? ¿Qué me pasó? Por eso cuando vi la película fue, y te lo cito ahora porque fue como impactante para mí.
Esa frase uno, viste, puede cambiar de mujer, de barrio, de casa, de religión, pero no puede cambiar de pasión. ¿Qué me pasó a mí? Al poco tiempo de estar allá, ¿qué empecé a hacer? Aparte de ejercer la profesión. Política. Claro. Política. Encima Y estabas todo en lo la bien, cuna todo de lo la bien que me corrupción. estaba yendo, me empezó a... Nunca me fue mal, pero no, me dejó de ir todo lo bien potencialmente que podría haber sido porque me dediqué a la política. Y empecé a gastar dinero y ahorros y, viste, y produje las primeras denuncias cuando nadie sabía que existían los Kirchner, porque te estoy hablando antes que lleguen al Poder Nacional. Y después cuando llegaron al Poder Nacional me tomé la responsabilidad como de contarle al país lo que venían. Y nos decían, hoy la gente se olvida de ese momento, claro. me decían que estaba loco, que era un conspiranoico, que era destituyente, una cosa que hoy dice este propio gobierno, que decía esas cosas porque estaba cansado de perder elecciones en el sur. Yo me acuerdo que decía, se viene un tiempo de autoritarismo, violencia política y corrupción, pero era la época que todos lo veían Brad Pitt a Kirchner, rubio, de ojos celestes, ¿viste? Se comieron el cuento de la transversalidad. La campaña de Kirchner fue un país en serio. La gente se olvida. Un país en serio fue el lema de campaña. Y trajeron un país de locura, de desatino, pero nunca, yo soy una persona como muy fuerte mentalmente, sí. Porque a mí siempre me ha caracterizado, lo que a mí me preocupa es no traicionarme yo, ¿sí? No traicionarme yo, no renunciar a mis ideas, a mis convicciones, sinceramente, y eso te lleva, no algunas veces, en este país te lleva muchas veces a estar en contra de la ola, de la moda, de lo que todos ven como que está genial y nadie levanta la mano y es capaz de decir, señores, el rey no está vestido, está desnudo. Claro. ¿Y sentís o ves que eso te llevó a cerrar muchas puertas? Sí, claro, porque, digamos, yo en Santa Cruz la pasé mal de verdad y no tenía resortes. Yo soy radical, siempre lo explico, y siempre me moví así, sin negar mi radicalismo, sí. La influencia que han tenido dirigentes históricos del radicalismo en mi vida, a quienes pude conocer a través de mi padre cuando tenía 10, 9 años, que iban esos dirigentes a Navarro. Iba Balbín, yo lo escuchaba hablar, iba a Ilia, que murió entrado en los 80, Alfonsín, cuando Alfonsín era antes de ser candidato a presidente. Yo me formé con esa dirigencia política y siempre la tuve como un ejemplo, ¿no? Pero siempre me moví como una persona muy, muy libre, fuera de las estructuras partidarias, no respondiendo a personas, sino por ahí estando ubicado en lo que yo creía que era conveniente, independientemente de la persona, no siendo empleado, digamos, ¿no? Claro. Que es algo que le ocurre incluso al presidente, que se hacía el outsider. Yo veía, viste, cuando empezó la política, íbamos a algunos canales juntos, nunca tuve ningún diálogo con él, pero, viste, se mostraba como un tipo auténtico, no relacionado con nadie y era empleado, ¿viste? Milei es el primer ñoqui privado en llegar a la presidencia de la nación. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a los ñoqui públicos. Claro. Él fue un ñoqui privado. Él tenía una persona que era Urnequian, que le daba plata para que haga política y no tuviera que trabajar, y que pudiera incluso sortear su sueldo, y decía que a él no le interesaba la plata y demás, ¿sí? Porque era un ñoqui privado, ¿sí? Que vivía de sus libros. Entonces yo tengo 4 libros escritos, yo sé que con eso no te alcanza ni para vivir, ni para nada, que daba conferencias que eran inexistentes, que nadie las conocía. No podés vivir de eso, todo mentira. Vivía porque recibía una buena cantidad de dólares, una creación de sectores afines al kirchnerismo para tener esa tercera opción, es decir, el peronismo ha sido siempre muy hábil en eso. Cuando ve que no puede ganar, elige con quién va a perder. Sí. Y no solo que elige con quién va a perder, crea esa alternativa, ¿sí? La crea.
incluso como una tercera vía. Bordón, Chacho Álvarez, Kirchner, Milei, ¿entendés? Sí. Son todas expresiones del ecosistema del peronismo. Y bueno, siempre fui muy libre con eso y eso te trae problemas. Yo en Santa Cruz la pasé muy mal, estuve solo, sin red, sin soporte de nadie, realmente en peligro, pero cuando te hablo de peligro, te hablo de peligro de muerte, de vivir amenazado como una cosa súper normal, y uno... Claro, porque ahí no llegan los medios, no hay uno nada, naturaliza eso, dice, bueno, me pueden matar en cualquier momento y ya vive de esa manera, digamos, sí. ¿No? Como vivían los hermanos Castro en un tiempo en Cuba, digo, comparando la situación, ¿viste? A veces llegando a dormir una noche en cada casa distinta para que no se sepan. Yo todo eso lo viví, ¿sí? Y enfrenté a un poder absoluto, desmedido, sin límites de nada, judiciales, de contralores institucionales, en el peor lugar, en donde cometían sus peores crímenes a plena luz del día, y lo hicimos con mucha fuerza, con mucha dignidad. Nunca fuimos un peligro electoral concreto, sí. Pero sí fuimos una voz que no sabían cómo acallar y que le generaba muchos problemas, porque lo que ellos no podían tolerar de nuestro accionar político era que le demostráramos, no a Santa Cruz, al país, que hay vida fuera del poder, con dignidad, con integridad, que se puede vivir incluso con alegría, aún en las peores situaciones, ¿sí? Y que se puede hacer, Lo único que se necesita, por supuesto, es tener las ganas y la fortaleza y la convicción de que sirve. Yo venía a Buenos Aires en esta relación construida con los medios desde hace muchísimos años, y yo hablaba de la corrupción, del saqueo, pero mucho antes de la Rosadita, el Cuaderno del Centeno. Yo ya explicaba que era una organización criminal, una asociación ilícita que cometía más de un delito por día, que había lugares de acopio, de dinero, de distribución, cómo trasladaban la plata, con plata incluso que la llegaban a enterrar. Todas explicaciones que le dio uno al país. Me decía que estaba totalmente loco, y yo iba a la televisión y me decía, pero ¿en serio usted cree que el kirchnerismo es corrupto? Pregunta que te hacían hasta, qué sé yo, hasta el 2015 o más. Pero no está demostrado judicialmente, no hay ninguna condena, te decían, ¿viste? Bueno, uno ha tenido que sortear todo eso. Por eso que, con mucha humildad lo digo, uno tiene mucha experiencia y sabe, por eso yo no estoy muy lejos de acompañar las políticas de los Milei y de verlo, como algunos dicen, a mí me parece con una desfachatez terrible, que esto es el cambio, o llamar a esto cambio. Yo siempre tuve claro que el cambio en el 2023 había sido derrotado y que había que seguir peleando. Incluso lo explicamos en televisión. Yo dije en aquel momento, obviamente hay gente que se desilusiona rápido, después pide disculpas. Yo todo esto ya lo viví. Expliqué en televisión que a mí no se me podía preguntar, porque algunos periodistas llevan a la tele y dicen, ¿usted a quién va a votar en el balotaje? Entonces yo explicaba, no, esa es una pregunta que a mí no se me puede hacer. Claro. Porque eso significa que yo estoy pensando, o que hay una posibilidad que vote a uno o a otro. A mí no se me puede preguntar a quién va a votar. A mí la única pregunta que se me tiene que formular es si yo pienso votar a Milei. Porque por supuesto que no voy a votar a Massa, no lo tengo ni que explicar. Por eso digo, la única pregunta que cabe es si yo voy a votar a Milei. Y la respuesta es que no. Porque no es una elección en blanco y negro. Elegimos entre dos grises, ¿sí? ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de pluma o 1 kilo de plomo? Pesa lo mismo. Pesa lo mismo, ¿no? Bueno, algunos se tientan a creer que la pluma es menos. Es lo mismo esto, es lo mismo. ¿Hay corrupción en el gobierno de Milei? Sí. Es imperdonable después de lo que nos pasó. Porque lo que tenía que venir es una regeneración institucional con una ética y una ejemplaridad intachable. Y no volvieron las coimas, volvieron las valijas, volvieron la compra de votos, los fondos reservados,
mantener todos los esquemas de corrupción que tenía el kirchnerismo, preconcebidos Sí. por el kirchnerismo, los coparon ellos y los continuaron y los prolongaron. Es decir, eso nunca se puede llamar cambio. Se puede llamar cambio seguir atacando al periodismo, denostar al Congreso, atacar a los demás, gobernar imponiendo en vez de deliberando. Claro. ¿Sí? Es cambio humillar. Que además eso no tiene nada de liberal. digamos. Bueno, pero digo, es cambio que un dirigente político, en vez de dialogar, humille. Es cambio que trate no solo a sus adversarios políticos, a sus funcionarios como marionetas y que no les deje opinar distinto, que no haya disidencia, que no pueda haber disenso. Che, ¿no tuvimos bastante tiempo de eso para seguir de esta manera? Y para que no se le pueda decir la verdad al presidente, por eso que retumban tanto las expresiones del Tedeum, del arzobispo de Buenos Aires. ¿Por qué retumban? Y porque es un hombre, más allá de que sea un sacerdote, es un hombre que agarra el micrófono y dice algunas verdades, que nadie se atreve a decirlo, ¿sí? Pero ni siquiera, no por miedo, por algo mucho más deleznable, que es por no perder algo, por estar acomodado, por defender alguna cosita. Bueno, yo siempre dije que, mirá, pasó con el kirchnerismo. Nosotros cuando denunciábamos al kirchnerismo explicamos todo, ¿no? Y hoy viene gente que nunca habló, que nunca denunció nada, los Milei inclusive, y te explican lo que fueron los males del kirchnerismo, ¿sí? ¿Sabés qué va a pasar cuando los Milei dejen el poder? Muchos de los que los acompañaron van a explicar los males del mileísmo. Ya pasó, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Y se vuelve a repetir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Porque la sociedad a veces está en una cosa cómoda y dice, no, el cambio, como que el cambio no llueve, no viene de ninguna persona, de ningún Mesías, de ningún Salvador. El cambio lo tiene que hacer uno, esto es viejo, esto ya lo decía desde Jesucristo, pasando por Gandhi, pasando por Martin Luther King. Es decir, el cambio lo tenés que hacer vos para que las cosas cambien. Porque el dirigente político nace, se reproduce, se desarrolla y convive en la sociedad que gobierna. Claro. Y tiene los mismos males que la sociedad. Es igual de oportunista, de acomodaticio, de arribista. ¿Sí? Hay que leer El hombre mediocre, de José Ingeniero. ¿Crees que por la simple cuestión de que es una cuestión, digamos, del ser humano en sí? Que ya Sí, está en la claro, pero naturaleza? por eso te digo, porque se vacían de contenidos determinadas cosas, ¿sí? La política del menemismo para adelante, agudizado con el kirchnerismo, trajo dos cosas terribles. Primero, la pérdida del valor. En la política perdió el valor, ¿sí? Y la segunda, la mentira como una forma de construir poder, ¿viste? En el kirchnerismo y en Milei hoy, que te niega las cosas más obvias, ¿no? Si yo estoy con este vaso de agua y tomo agua, tomé agua, ¿sí? Pero el kirchnerismo antes, como Milei, te dice, no, yo no tomé, vos viste que yo me mojé los labios con agua, pero no la tragué, no tomé, te dice. Entonces, es muy difícil hablar con alguien que es capaz de decirte una cosa de esa característica, ¿no? Yo creo que ya, mirá, yo te voy a decir algo. Todo esto de la corrupción de Andís, del 3% de Karina, que ya viene de antes, porque la gente se olvida, ya viene con la corrupción de la pesca, que le habían pedido coimas a grupos norteamericanos, con la corrupción en Río Turbio, la central de Río Turbio, que le habían pedido coimas a una empresa israelita. Te estoy hablando de cuando empezó el gobierno. Nada ha cambiado en la Argentina. Tenemos que seguir luchando porque esto que estamos viviendo, para darte un resumen, un título, esto es un nuevo proyecto de poder. Acá no hay ningún proyecto de país, ¿sí?
hay un proyecto de poder que como lo fue el kirchnerismo. como lo fue el en esa década. kirchnerismo, que durará lo que decida la sociedad, pero uno tiene una convicción. Cuando eso termine, el resultado y la consecuencia, no solo que habrá sido mala para la gente, como ya ocurrió con Menem y con Kirchner, va a ser malo también para la democracia, ¿sí? Quien habrá perdido una vez más es la democracia argentina, después de este experimento. Y la verdad que hay una cosa que yo veo, viste, el refritado, con los Kirchner pasaba lo mismo, quienes defienden al poder, quienes tienen esa enfermedad que se llama oficialitis, que siempre están desesperados por ir al oficialismo, te dicen una cosa que es muy perversa. Vos tenés que apoyar al gobierno. Si al gobierno le va mal al país. Claro. Te dicen, no señores, no es así. No es así. La explicación es esto que te decía, Menem y Kirchner. El juego a la vos podés, pero vos podés tener Menem y Kirchner. A Menem y a Kirchner les fue bárbaro. Sí. A ellos, a ese proyecto. Les fue bárbaro. Uno tuvo 10 años, el otro 20 con los interregnos y demás. Ahora, para el país fue ruinoso. Es mentira que si le va bien a un gobierno, necesariamente eso implica que le vaya bien el país. Porque tenés que levantar la mano y decir, ¿pero a qué gobierno? Se supone que a un buen gobierno, que tiene a la gente como protagonista, que gobierna para la gente, para mejorarle su condición de vida, para traer cambios que vengan para quedarse y que sean súper positivos, pero claro, nada de eso ocurre. Vos lo que ves hoy es una cosa atada con alambre, llena de mentira con la inflación, mentira con el falso. ¿El índice de inflación es una mentira? Pero claro, por eso que viste ya no lo pueden ocultar, no saben qué hacer. La inflación ha bajado, iba a bajar necesariamente, porque era una locura lo que estaba haciendo el kirchnerismo con esos 4 años desastrosos, el peor gobierno de la democracia, el de Alberto, porque además de la corrupción le sumó la ineptitud, sí. ¿Sí? Y el cinismo, además, una combinación, un cóctel insólito, ¿sí? Que encima después, o sea, en la segunda parte de la gestión del último gobierno kirchnerista, el presidente quedó totalmente relegado por lo que pasó en Olivos durante la cuarentena y ejercía el poder total Sergio Massa. No gobernó nunca, pero desde ese momento que vos señalás ya fue inocultable. Sí. Por lo menos antes trataban de disimularlo y demás. Pero bueno, así estamos. Y sobre una situación muy particular, por supuesto, bajó la inflación. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es otra. ¿Bajó lo que dicen que bajó? La inflación realmente es el 2,5, 2,6, o el mes pasado el 3 y pico. Y la inflación es más. Yo no te digo que sea lo mismo que lo del kirchnerismo. Eso se da cuenta cualquiera, que ha bajado mucho incluso. Pero sigue sin ser lo que te dicen, ¿sí? Lo mismo que no tenemos déficit fiscal. Mentira. Hay un déficit fiscal en este momento en Argentina que es entre 1,8 y 2 puntos de déficit fiscal, pero que lo esconden porque no contabilizan la deuda, ¿sí? Ahora ya no se habla de deuda, se habla de bono. Bueno, hoy el Fondo Monetario aprobó un desembolso por 1.000 millones. La deuda ha crecido, ¿sí? Y además, vos tenés que contabilizar que el déficit, contado en cuanto a qué estás sacrificando vos para que te dé poco, porque hay déficit, sí, es terrible, porque no han tapado un bache en todo el país en 4 años, han desfinanciado las universidades, la salud, los jubilados como variable de ajuste, los discapacitados, le han retaseado fondos a las provincias que se lo quedan ellos, no le pagan a proveedores, a las eléctricas. Bueno, es como que vos decís, viste, sí, en una casa, ya no tengo más déficit y dejate de pagar la luz, viste, no pagar la expensa, el colegio de los chicos, y decís, mirá, la plata va alcanzando, estamos mejor. Claro, o sea, ajustarte todo, pero si vos tenés que aumentar una pequeña partida, quizás los jubilados dicen, se me cae el superávit. Claro. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, cuando Caputo decía, no le podemos aumentar a los jubilados porque se cae todo a pedazos, vuela todo por los aires. Che,
qué frágil que estás entonces, qué mal que está todo, qué confesión tan brutal, porque ya no podés hacer ni siquiera eso, que todo termina en un descalabro, ¿sí? O no, si no hacemos esto, el otro, el gobierno, más allá del relato mentiroso de Milei, de que es un gobierno que atrae interés, inversiones que son inexistentes porque no ha entrado un peso al país, salvo en algunos nichos muy puntuales, las extractivas, viste, la minería, sí. YPF, la energía. Pero eso no drena, no, y además es muy, muy a largo plazo, porque hay anuncios que no se terminan de concretar, ¿viste? Son expresiones de deseo que pueden tener un correlato, pero no es que ya está y demás. Claro. No genera quizás el empleo que podría generar las pero pymes. Claro, y vos ves que el presidente y el ministro de Economía andan pasando la gorra por el mundo y pasando vergüenza. Porque, viste, como que vos a cada paso que das y te reunís y vas a hablar con gente, a reuniones, a lugares, lo primero que haces, hola, buenas tardes, ¿me prestás plata? ¿Viste? Entonces vos decís, che, pero esto es poco serio. Sí. Así están, ¿sí? Con China, con los bancos, con el BID, viste, es una cosa, viste, dependiendo ahí en la inmediatez total, a ver si Estados Unidos te hace un guiño, ¿no? O saca un tuit, por lo menos, aunque sea saquen el tuit, aunque no nos den la plata, ¿viste? Es una cosa, es un escándalo. Ahora, parece que nadie tiene ganas de señalarlo. Un peronismo muy cómodo, al cual Milei le ha comprado su silencio, a cambio de negociaciones que mantuvo desde el primer día para apaciguar causas de impunidad, para que no avancen, para que vayan al olvido, para intentar hasta último minuto que la Corte no deseche el planteo de Cristina y termine confirmando una condena, sí. Trabajando en tándem con los defensores los defensores de los empresarios corruptos y del kirchnerismo para darle una mano con el tema de la causa Cuaderna, no haciendo demasiado olas con eso. Bueno, un silencio comprado. Han duplicado los planes sociales, ¿sí? De la época de Alberto pasamos de 3 millones a 6.600. Que es lo que le criticaban a Macri en claro, su momento. Nadie dice nada, eso lo ven como... Bueno, por eso hay un pseudo orden en las calles y una cierta calma en las calles. Eso tiene un costo también y es producto de un acuerdo, incluso con la CGT, que no dice nada, que lo trata Milei con una benevolencia superior que a la de los propios gobiernos peronistas duro y puro. Sí. ¿Sí? Bueno, todo eso se ve, más allá de que lo quieran ocultar, que tenés un peronismo feudal distribuido en varias provincias, sobre todo del norte, que cada vez que Milei manda una ley al Congreso dice, che, ¿cuántos votos te faltan? Te los ponemos nosotros. Sí. Entonces... Ni el peronismo, es mentira que no, si vos sos oposición le hacés el juego al peronismo. ¿A qué peronismo? Si el peronismo es oficialista, ¿sí? Si hasta Cristina está callada y está más preocupada porque no le vaya bien a Kicillof que por si le va bien a Milei. ¿Crees que Kicillof la puede indultar? ¿O ella ya sabe que si asume como presidente no pasa? Mirá, se lo van a demandar, pero la pregunta es otra. También existe posibilidad de que lo hiciera Milei, sobre todo porque hay gente en el entramado y en el ecosistema del gobierno que se lo plantea, y es una cosa que no se tendría que ni charlar. Obviamente nadie te lo va a confirmar, claro, ni nada, pero yo me atrevo a decírtelo, y que se ha evaluado, es decir, que ha estado en el laboratorio de las posibilidades. ¿Qué objetivo sería? ¿Con el objetivo de polarizar? No, con el objetivo de mostrarse por arriba y terminar con una etapa y una evaluación de que eso en realidad a Cristina en lo personal la termina, ¿sí? Como diciendo, bueno, tuviste que salir porque te indultaron o te sacaron una ley de amnistía. Pero es la tabula rasa. Milei cuando asumió, en vez de explicar los grandes trazos de cómo había recibido el país y las grandes ideas de futuro, lo primero que dijo fue tabula rasa en el Congreso. Hay toda
una demostración de esto que yo he denominado el fair play con los corruptos. Sí. Es decir, bueno, esta etapa nosotros no la vamos a investigar, pero también por una cosa de conveniencia, porque mañana puede ganar el peronismo y Milei tiene claro que van por él. que el presente de Cristina es su futuro. Es su futuro. El presente de Cristina es el futuro probable de Milei y de Karina. Entonces, bueno, como una forma de un toma y daca, ¿no? No solamente para beneficiar a Cristina. ¿Cómo me explicás vos que el peronismo no haga ola con Adorni, que no la haya interpelado a Karina por Libra, haga que el gobierno la pase bien con determinadas cuestiones, de no hacer ola, más allá de, por supuesto, de alguna declaración Claro. por la galería y demás? Yo te digo en la sustancia, en lo profundo, en lo que verdaderamente termina ocurriendo. Bueno, es por lo que te digo, hay como una conveniencia, y el peronismo también que lo espera, porque Milei, viste, que vuelvan los cuca, y el gobierno está plagado de kirchneristas. Eso Ya la te iba a gente preguntar. no se asusta con eso. Que vuelvan Claro. los cuca y te dice abrazado a Scioli, a los Menem, A eso iba, digo, ¿qué sentís siendo una persona que combatió mucho la corrupción kirchnerista cuando ves en el plantel del gobierno muchos que fueron parte de esa corrupción, como Scioli, por ejemplo, que no hizo bueno, las obras, claro. murió gente en La Plata, digo. Bueno, con Scioli se invirtió la situación. Milei era empleado de Scioli y ahora Scioli es empleado de Milei. Milei era empleado de Francos en la Fundación Acordar, cuando trabajaban bajo el ala del gobierno de Scioli, y hoy Milei es el jefe de Franco. Y Scioli, y Guillermo Franco era del Banco Provincia, Claro, si no me claro, equivoco, pero con digo, Scioli, pero ¿verdad? también era el jefe de, Tejido. también era el jefe de Milei, porque en el escalafón era Scioli, Franco, Milei. Sí. ¿Sí? Ahora es al revés, digamos, bueno, entre bueyes no hay cornada. Lo que la gente le duele, viste, se enoja con el mensajero. Milei proviene de ese ecosistema, del ecosistema del kirchnerismo. Y la verdad que la casta no cayó, la casta eligió con quién perder, Milei lo financió, segundo, y pactó con ese poder que encumbró. ¿Sí? Las tres cosas sucedieron. Bueno, ¿Pero crees que al peronismo después se le fue de las manos? Porque una cosa era financiarlo para polarizar con Juntos por al el peronismo Cambio. no se le fue de las manos. El que terminó siendo perjudicado es Massa, pero si Cristina nunca quiso que gane Massa, si prefería que gane Milei. ¿Sí? Por eso lo ayudaron a ganar. Yo lo cuento en mi libro, Quédate tranquila, lo tenemos al hijo, el pacto de impunidad, que yo no digo el pacto de impunidad es el hijo es la postal Claro. más decadente de la existencia de un pacto de impunidad, que tiene que ver con no denunciar, con no querellar, con ayudar a que todas las causas se cierren y demás, con Cunio Libarona, ministro de Economía, de Justicia, el primer ministro nombrado. ¿Quién? ¿Cunio Libarona? ¿Quién? Quien compró la teoría del Laufar, que decía que Nisman se suicidó, que los empresarios coimeros de los cuadernos no eran coimas, que eran aportes de campaña. Ese tipo eligieron como ministro de Justicia. ¿Y por qué? Porque había que dar garantías en cuanto a determinadas cuestiones. Y bueno, la gente se enoja, pero Milei se lleva muy bien con ese ecosistema. Lo conoce, ha vivido dentro de él, negocia permanentemente y Milei, por supuesto que si tuviera que elegir con quién perder, prefiere perder con el peronismo y no con cualquier otra expresión que pudiera haber del no peronismo. Ninguna duda. ¿Qué lectura haces del conflicto universitario? Mirá, es una crueldad total del gobierno, porque el gobierno achaca algunas cuestiones que pueden ser ciertas o no, pero no hay que entrar en la trampa, en el engaño, para aplicar, digamos, su convicción de que no hay que gastar un mango en la educación, que hay que privatizarla, que a mí no me representan muchos sectores que estuvieron en la marcha, pero tampoco estoy de acuerdo con la postura del gobierno, con lo que son sus políticas
educativa, lo que ha hecho con la educación, que ha dicho en la campaña que iba a haber vouchers para los que menos tienen, y vos viste algún voucher, No, viste no. a alguien que le hayan ayudado con algo, que le hayan apoyado y demás. Entonces, uno que dice por principio, para ir al fondo, a la sustancia de las cosas, la verdad que si lo que nos pasó, nosotros tenemos que poner en la mesa para revertirlo, sacrificar la educación pública y gratuita, me parece que le estamos equivocando, porque ese no es con sus más y sus menos y con las cosas que hay que cambiar en la universidad. Sí. Pero ese no es un problema de la Argentina, al contrario, ese es un orgullo del país. Ese no es el problema, no tiene nada que ver. Bueno, es como lo de los jubilados, ¿viste? Hoy han pagado el ajuste, y que uno lo ha expresado desde el primer día, que sabía que iba a ser así, los jubilados. Es mentira que el ajuste lo hizo la política. Está a las claras que no lo hizo la política. Sigue el nepotismo, porque la verdad de Adorni, más allá de la Está el propiedad de hermano todo, también. lo que hay que decir de Adorni, que ya había creado 2 antros en la TV pública y en Telan, que se había armado una pibe de más de 200 personas, y eso había ocurrido, ni bien asumieron. En la vocería también, ¿sí? Que nombran, mirá, 3 cosas, al igual que el kirchnerismo: familiares, amigos y militantes, en todas las dependencias de la administración pública. Y Bueno, que, el hermano de Adorni no solamente está en esta administración trabajando en el Estado, sino que con el kirchnerismo también estuvo. pero claro, pero si vos vas a la Casa Rosada y tenés el sketch de Gasalla, de pibitos libertarios que explotan distintas oficinas y salas de la Casa Rosada y que no están cumpliendo ninguna función útil para nadie. Digamos, sí para un gobierno, ahí está Claro. lo que te decía, pero no para la gente. Che, vos qué hiciste hoy para la gente. ¿Qué problema le solucionaste a la gente? ¿Qué idea trajiste o qué aporte estás haciendo? Claro. Nada. Están con las redes, con esto, con que si le contestamos a esto, lo otro, la fuerza del cielo, Ave Milei. Bueno, estamos viviendo un proceso de decadencia política terrible, ¿no? Y ellos todo te lo dicen que es en nombre del cambio. Eso es lo que a uno realmente no es que le molesta, no termina de entender cómo la sociedad no reacciona, que te dicen la moral como política de Estado, te repito, y te lo dicen abrazados a los Menem, que son los maestros de los curros en el Estado, y a donde ven un curro se tiran de palomita, y Sí. te dicen la moral como política de Estado. Es cuanto menos una burla, o una, Y más cuando o decís que una vas- desfachatez. Más cuando vas a decir que vas a combatir la casta y tenés a toda la familia Menem ahí Mirá, alrededor. Cuando asumió Milei, yo fui a la Casa Rosada con una carpeta de propuestas. Te lo quiero contar y que lo escuche la audiencia. A días de asumir Milei, cuando todos estaban en el hotel de viendo el Libertador, Sí. haciendo lobby, qué cargo podía tener, que yo fui a la Rosada, llevé una carpeta, propuestas para recuperar lo robado, licitación a todos los estudios jurídicos en cada una de las provincias para recuperar dinero aspirado por la corrupción, que los honorarios de esos estudios se iban a pagar con parte de ese recupero, porque nadie mejor que personas, digamos, que trabajan en cada una de las provincias para que sepan detectar Claro. y llevar adelante eso. Jerarquizar los organismos de control, que la UIF y la Defensoría del Pueblo estuvieran a cargo de opositores, ¿sí? O gente que no pertenezca al oficialismo, que no estén a tiro de decreto del presidente. Que, ¿cómo puede ser que el controlado pueda sacar a quien lo controla? Bueno, lo hizo ahora con la UIF. Bueno, eso es una anomalía, eso no es un control. Sigo. Propuestas para pagarle los juicios adeudados a los jubilados y el planteo, en ese momento que nadie hablaba del tema, de crear una comisión investigadora para impedir el ardid Zanini por el cobro de YPF de los 16.100 millones de dólares, que hoy el gobierno inescrupulosamente se arroga esa victoria, Sí. cuando trabajó, hizo todo lo posible para que ocurriera otra cosa, ¿sí? Y además
se jacta de que evitamos el ardid, y dónde está la investigación de esa comisión investigadora que yo le pedía, porque no es solo no pagar, tienen que ir presos los que casi estuvieron o todavía tienen alguna posibilidad de que Argentina estuviera en pérdida de ese dinero. Che, ¿quién fue el juez que posibilitó que vayan a Estados Unidos con alguna chance de litigar cuando todo el tema se tenía que cortar acá? Lijo. Y es el juez que ellos querían llevar a la corte. Sí. Entonces, todos los caminos conducen a Roma. Y una propuesta para los jubilados. Los grandes temas, ahí estaban todos los grandes temas, ¿sí? Recuperar lo robado, los jubilados, YPF, todo. ¿Qué hicieron? Nada. Y me olvido una propuesta muy importante, que el gobierno me contestó. Nos quedan unos segundos. Sí, pero esto te lo quiero decir. El gobierno me contestó, yo sé que me contestó a mí porque le llevé esa idea. Le llevé un proyecto que se llamaba desmonumentar. Sacar de todas las calles, edificios públicos, lugares, salas, nombres de políticos corruptos asociados a la corrupción. ¿Sabes cómo me contestó el gobierno? Al mes y medio de llevar eso, poniendo el monumento de Menem en la Casa Rosada. Es decir, homenajeando la corrupción. Sí. En vez de desmonumentar, ¿sí? Homenajeando la corrupción. Bueno, eso es todo una declaración de principio de lo que es este gobierno. Para los Milei, la corrupción no es un problema. Es un engranaje y es un aceite, un lubricante que se necesita para ir llevando el gobierno adelante. Así lo viven. Y ellos dicen, no, nosotros los datos económicos, la economía, todo lo otro, bueno, y si hay que hacer alguna cosa, ¿viste? Hay que comprar algún voto, nombrar a algún embajador, sí, ¿viste? Para que te vote algo, no hay problema, eso no hay problema. Álvaro, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por la invitación. Me encantaría seguir hablando. Viste que hay tanto para hablar. Hay tanto para hablar y bueno, espero que vuelvas pronto. Cuando quiera, porque lo que viene, el año que viene en la Argentina es muy importante. Y nos jugamos mucho. Hay cosas que son muy decadentes que hay que frenarlas porque si no va a ser muy tarde. En los próximos programas hablamos del 27. Y aparte me gustaría saber si vas a ser candidato y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Esto fue Planeta República.